Buenas tardes, bienvenidos a Encuentro Digital CNN. Soy Guillermo Arduino en mi casa en la ciudad de Atlanta. Vamos a hablar de coronavirus y de números. Sobre todo vamos a ver Estados Unidos. Antes de mencionar los números de Estados Unidos, quería decirles que estamos reportando sobre España y la preocupación del gobierno a nivel nacional en España de que en el fin de Semana Santa, se produzca el efecto que se produjo en Navidad, cuando de hecho el gobierno había estimulado a que se encontraran con responsabilidad y qué sé yo, pero los números subieron tanto, y ahora a pesar de que hay una disminución significativa en los casos de muertos y enfermos y contagios en España, no permiten la comunicación entre las comunas, o vamos a llamarle las comunas, las comunidades. Por lo tanto, están preocupados de no adelantarse y decir, bueno, la gente se cree que esto ya ha sido superado y en realidad estamos bajo un peligro inminente. El doctor Elmer Huerta, como todos los miércoles, está con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Hola Guillermo, qué gusto saludarte. Buenas tardes con todos también. Los números de Estados Unidos son buenos, porque la verdad yo tengo que más de 123 millones han sido distribuidos de vacunas en el país, 94, 95 millones de vacunas han sido administradas y acá está la cifra más importante. Un promedio diario de 2 millones de personas se vacunan en Estados Unidos. Esta información de los CDC es muy, pero muy estimulante. Efectivamente, Guillermo, sobre todo considerando de que se ha empezado, digamos, con este proceso de abrir sitios de vacunación, contratar a vacunadores, etcétera, recientemente, después del cambio de la administración. De tal modo que yo creo que está muy bien lo que estamos viendo, y yo creo que el presidente Biden va a tener un triunfo político porque él prometió 100 millones de dosis en los 100 primeros días de su administración. Está Entonces él cerca. empezó el 20 de enero, al 20 de febrero, al 20 de marzo, al 20 de abril. Son 3 meses, son 90 y tantos días. Va a Ya casi sobrepasar está. eso. Sí, porque faltan 5 millones. Y a este ritmo que has dicho de 1.168.000 por día, pues estamos a miércoles, jueves. El fin de semana, el sábado, domingo, ya llega a los 100 millones de dosis Sí, Yo administradas. tengo, yo tengo, según los CDC, 2.100.000 por día, lo que no significa que la persona haya sido completamente inmunizada, porque la vacuna de Johnson Johnson recibe una sola dosis, pero las demás dos dosis. Por lo tanto, en líneas generales está cerca de un 10%, ¿no? Del país ya. ¿Qué significa? Fully vaccinated significa inmunizado, es decir, no está contemplando a aquellos que recibieron una dosis. 10% del país ya está completamente inmunizado. Por lo tanto, le pregunto, lejos del 70 que necesitamos, igualmente la primera dosis ya le provee de cierta inmunización, ¿no? Al paciente. Sí, en las vacunas que necesitan dos dosis, como las de Moderna, AstraZeneca, Pfizer, etcétera, la primera dosis a partir del día 10, 14, 15 ya da una protección que está alrededor del 70-80% en algunas series, de tal modo que Wow. ya hay protección. Sí, es interesante, las 2 semanas de la primera dosis. Y ese fue el concepto, Guillermo, por el cual algunos argumentaban de que había que dar una primera dosis a todo el mundo y esperar varias semanas para la segunda, porque ya con la primera había suficiente protección. Y la segunda dosis te refuerza eso y obviamente te lleva a tener la máxima protección, la cual se adquiere, y esta es la definición del CDC, 2 semanas después de haber recibido la segunda dosis ya estás completamente vacunado. Quiere decir que el proceso es un mes, más o menos, para que la persona esté completamente, desde el momento que recibe la primera dosis hasta que esté protegida en un 100%. Para la de Pfizer, recuerda que la segunda dosis es a los 21 días, le sumo 3 semanas, son 5 semanas, obviamente, Mes y y medio. Moderna es a los 28 días, 4 semanas, más 2 son 6 semanas, 5 o 6 semanas Claro. después. Mes y medio es lo más seguro. Uh-huh. Y doctor, los números en cuanto a los casos reportados, 57.000 según Johns Hopkins ayer, lo cual da un promedio de 57.000 también en la última semana e implica un descenso del 12%. No es tan alto el descenso. Efectivamente, y hay todavía preocupación porque esto de las variantes está preocupando muchísimo
Guillermo. ¿Te acuerdas? Se había anunciado que para este marzo, mes de marzo, la variante B117, que es la que se descubrió en Inglaterra, pues iba a Ajá. ser la variedad dominante aquí en Estados Unidos. ¿Y Y lo eso es o no? significaba, todavía no, estaba más o menos en el 20-30%, pero si es que eso alcanza un número mayor, pues eso lo que va a producir son un mayor número de contagios. Y ahora están hablando en otros países, sobre todo en Sudamérica, que la variante más influyente es la de Manaus. Y es más preocupante ahí porque el índice de vacunación, salvo Chile, va muy, pero muy lento. Eso es muy cierto. La de esta variante que se llama la P1, que fíjate qué curioso, fue, digamos, se originó, parece en Manaus, con un alto nivel de contagiosidad, pero no fue descubierta en Brasil. Y esto es de lo más curioso, Guillermo. Fue descubierta en 4 viajeros en el aeropuerto internacional de Tokio, en Japón. Ah, Allí, cierto. sí, los japoneses estaban haciendo estudios en todos los pasajeros que llegaban y encontraron estos virus que cuando le hicieron la secuenciación del genoma dijeron esto es completamente diferente a lo que hemos visto. ¿De dónde son estas personas? Las 4 de Brasil. Y allí fue donde dieron la voz de alarma y yo conversé con un científico de la Universidad de la Amazonía en Brasil que dijo fue una vergüenza porque fueron los japoneses los que nos dijeron que nosotros teníamos esto y tardó más de 30 días que nosotros nos diéramos cuenta de esto y ya estaba completamente diseminada en la población. La comunidad japonesa en Brasil es muy, pero muy grande y la conexión de vuelos en general para Japón, vuelos directos, se hace en Sudamérica a través de distintos aeropuertos de Brasil, ¿no? Así que eso es importante para Uh destacar -huh. también. En cuanto a las muertes, yo estoy leyendo, según los datos de hoy, de Johns Hopkins, que hubo 1947 muertos el día de ayer, es decir, el martes. Estados Unidos tiene un promedio de 1560, un descenso del 20%. Esa cifra sí es muy grande. Sí, y recordemos, el descenso en la cifra de muertos, de fallecimientos, Guillermo, refleja el número de infecciones de hace 4 a 6 semanas. Porque recuerda que el infectado tiene que pasar una semana para que empiece síntomas, una semana más para que empiece a presentar complicaciones, una semana más para que pueda llegar a cuidados intensivos, una semana más para estar allí y que se complique más y fallecer. Entonces son 4 a 5 semanas las que son lo que se llama ese periodo entre la infección y la muerte. Entonces, el descenso de las muertes de esta semana del 10 de marzo, lo que está indicando es un descenso de las infecciones a mediados de febrero, más o menos. Un poquito más temprano, me parece, porque 4 semanas sería 10 de febrero, teníamos Valentine's Day y antes de eso teníamos el Super Bowl, ¿no? Como momentos de aglomeración de Exacto, personas. exacto. Exacto. Claro, por Entonces, eso, ¿qué le habría que parece lo ver, de sí. España, ¿no? El hecho de que las autoridades estén preocupadas ahí hay otro problema. Las autoridades de Madrid, de la Comunidad de Madrid, son del PP, son personas equivalentes al Partido Republicano de Estados Unidos, un poco más conservadoras, que se encajan más en tema el impacto económico, por ello ellos quieren que haya vacunación de la gente que trabaja en hoteles para poder estimular la economía, etcétera. Mientras que hay otras comunidades alrededor que son más obedientes de las recomendaciones científicas que no están alineadas con el pensamiento conservador. Entonces Madrid tiene un poco más de ligereza en cuanto a la forma de tomar estas medidas. Pero está bien que España imponga ahora esa restricción de movilidad entre comunidades para las fiestas de Pascua, porque de hecho se demostró en el verano que no hubo una disciplina por parte de la sociedad. Efectivamente, esos son lo que se llaman eventos propagadores. Eventos propagadores son aquellos eventos en los cuales las reuniones no se pueden controlar. Se pueden hacer las recomendaciones del caso, pero son reuniones sociales en este momento de fatiga pandémica. Las personas bajan la guardia, están en necesidad de conversar, de reunirse en grupos, lo hacen
y el famoso Spring Break aquí en los Estados Unidos es uno de esos eventos que ya ha sucedido. Entonces, lo hemos visto en Navidad, lo hemos visto el 4 de julio, lo hemos visto en todos estos eventos propagadores, Guillermo. Así es que, bueno, yo creo que cada país tiene que enfrentar con su idiosincrasia y con sus propios, digamos, modos a sus poblaciones. Vuelvo a las cifras. Entonces, casos reportados de COVID con respecto a la semana pasada, hubo un descenso del 12% en Estados Unidos. Las muertes, un descenso del 20% comparado con la semana anterior. Y las hospitalizaciones reportadas, un 14% de disminución. La pregunta es, ¿puede ser que es por el índice de vacunados que llega al 10% aproximadamente en Estados Unidos o no? Es un poco temprano, es un poco temprano. La verdad es que es un poco temprano. Me parece más que es por lo que comentamos la semana pasada, es que hemos tenido tantos casos como producto de las fiestas de fin de año, que ese número, ese umbral, ha sido tan alto que ahora estamos regresando a lo que sería un umbral, digamos, regular, entre comillas, Guillermo. Me parece que es más eso, digamos, esta disminución, es porque ya pasaron esas fiestas en las que, ¿quién no ha celebrado Navidad? ¿Quién no ha celebrado Año Nuevo, verdad? Entonces, las vacunas han empezado a administrarse de manera efectiva desde cuándo, desde la primera semana de febrero. Son 6 semanas hasta ahora y es un poco temprano. Yo creo que van a tener un efecto, pero por el porcentaje todavía pequeño, 10% de la población hasta ahora y por el tiempo tan corto, me parece que es un poco prematuro, pero vamos a ver qué dicen los matemáticos que modelan este tipo de acontecimientos. Y doctor, estamos en el mes de marzo. Los estadounidenses son los turistas por excelencia a nivel internacional. Los países se disputan la llegada de la gente de Estados Unidos porque es muy consumidor, porque evidentemente el ingreso per cápita es mayor, porque viajamos mucho. Entonces, ¿por qué no ahora empezar a comprar pasajes para septiembre, octubre? ¿Qué le diría a un paciente si le dice, ay doctor, tengo 55 años, me quiero ir a Europa en septiembre, ¿estaré vacunado para esa época? A ver, yo creo que si a la persona le gusta apostar un poco, podría hacerlo, ¿no? El problema, mi querido Guillermo, es que esta enfermedad es pero tan impredecible, el virus, que fíjate el estudio que aparece esta semana y este va a ser el motivo de nuestro podcast Realidad versus Ficción del día de mañana. Fíjate el estudio que aparece, de aquí de California. Han estudiado a poco más de 1,400 personas que tuvieron COVID-19 ambulatorio. O sea, leve, muy bien. De estas, el 30%, poco más de 400 personas, quedaron con secuelas, con problemas al día 60 que se hizo el seguimiento. Y de estas, Guillermo, el 30% quedó también con secuelas, pero ¿sabes qué? No había tenido ningún tipo de síntoma. Fueron asintomáticos. Es la primera vez que se demuestra tan claramente que una persona que sufre la infección, pero es asintomática, podría presentar síntomas después de la infección. Eso es nuevo. ¿Qué va a pasar en Pero, septiembre? No ¿eso sabemos. también aplica para los vacunados, doctor? No se sabe, no lo sabemos. Todo esto Mm. es tan nuevo. Entonces, por eso hay tantas variables, Guillermo, que si tú me dices, en septiembre me voy a ir de paseo a Europa. Bueno, si te gusta apostar, compra tu pasaje. Si te lo van a devolver, asegúrate que tengas seguro para que te lo devuelvan, pero no sabemos qué va a pasar en septiembre. ¿Y qué hay con aquellos que tal vez no están vacunados porque están en otros países y hacia septiembre también tienen ya programado o la línea aérea los está presionando y le está diciendo antes del 31 de octubre usted tiene que completar el viaje? Y bueno, vamos en octubre, Patricia, le dice el marido, ¿no? Vamos en octubre a Europa y no están vacunados para esa época. ¿Cuál es el riesgo que enfrentan? Bueno, allí no sabemos si en los próximos meses, de repente las próximas 6, 8 semanas, los gobiernos, al aumentar el porcentaje de gente vacunada, vayan a exigir una tarjeta de vacunación. Y si esas personas no están vacunadas, ¿cómo van a entrar a ese país si no tienen la tarjeta?
Entonces, ¿Y cuál es el Guillermo, riesgo mucha desde el punto de variable. vista médico? El riesgo desde el punto de vista médico está para el país que los va a aceptar, porque en su país puedan tener variantes que están circulando, puedan ser asintomáticas por lo que hemos dicho y van a ese país y a pesar de tener una prueba negativa se pueden infectar en el aeropuerto y pueden contagiar a otras personas. Ese es el riesgo de que puedan llevar virus de sus lugares de origen al país al que están yendo. Mm. Está complicada la situación porque yo estoy monitoreando el tema de los viajes y de los pasajes y veo que ya hay bastante interés hacia fin del verano, inclusive el verano. Pronostican muchos expertos en viajes que el verano en Europa va a ser multitudinario, que ya hay un montón de gente que está sacando pasajes. Doctor, si viera los precios, hay algunos que son muy convenientes todavía porque estamos al principio del plan, pero yo creo que en las próximas semanas ya cuando se vean estos números, cuando nosotros tiramos estas proyecciones, estamos hablando de, por ejemplo, 123 millones de dosis de vacuna ya distribuidas en Estados Unidos. Susana, saquemos el pasaje. Digamos, ese causa efecto, Claro. evidentemente. ¿Y qué pasa con el Spring Break en Florida? Por ejemplo, algunas ciudades que son tan elegidas y ya sabemos cuál es la actitud de la mayoría de los jóvenes que forman parte de este Spring Break. Y es global, ¿eh? No es solamente en Estados Unidos. Spring Break o Exacto, vacaciones para estudiantes, etcétera. exacto. ¿Cómo lo ve al tema del Spring Es Break lo ahora? mismo, es exactamente lo mismo, es un evento propagador de infecciones. Los jóvenes se reúnen entre ellos, están en bares, la gente mayor puede ir a esos bares también. La Florida es un estado muy liberal para eso, permite que estén abiertos los restaurantes o esas personas van a sus casas y contagian a sus familiares en las casas. Esos son esa es la definición de eventos súper propagadores, Guillermo. Yo creo que no vaya a ser que tengamos otro pico después, pequeño después de esto, como lo tuvimos el año pasado en el 4 de julio. Y recuerda que estas Claro. personas todavía no están vacunados, son jóvenes que todavía no entran en, digamos, en los grupos de vacunación. Fíjese los títulos que emite los CDC, ¿no? Las guidelines o las directrices para gente que está completamente vacunada no están confirmadas. Tienen que evaluar, dice, para ver una vez que haya más gente vacunada, ver cuál es la reacción. ¿Por qué 10% en Estados Unidos no es suficiente? Eh, Buena pregunta. Mira, cuando se hacen recomendaciones de salud pública, generalmente se hacen recomendaciones que tengan, digamos, una validez para la mayoría de la población, para la gran mayoría. Entonces, cuando tú tienes que tu muestra solamente es 10% y hay un 90% que no está expuesta, en este caso, a la vacunación, entonces eso es muy poco desde el punto de vista estadístico para que afecte a la totalidad de la población. Quizá por eso el CDC dice, nuestra muestra es muy pequeña, solo 10% de la gente está vacunada, ellos pueden hacer ciertas cosas y eso que están haciendo ellos o que no van a hacer va a afectar en poco al otro 90%. Yo creo que por ahí va el Pero la razonamiento. gente que quiere escuchar esas buenas noticias, de golpe también ve que hoy a las 11 de la mañana los CDCs hacen un anuncio y dice, las nuevas recomendaciones marcan el primer paso hacia el retorno a la vida prepandémica. Y Entonces, lo son. la gente dice, uy, 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 estamos avanzando, las cosas van bien. Es decir, hay un mensaje mixto, ¿no? Pero Sí. tenemos que evaluar todos Exacto, y los lo son. escenarios. Yo concuerdo en que lo son. Nuestro podcast de hoy día o de ayer ha sido sobre esto precisamente, Guillermo. Yo pienso que es una luz, definitivamente es una luz de esperanza. Creo que, imagínate, tú vacunado, yo vacunado, no nos vemos hace tiempo. Ven a mi casa, vamos a comer, voy a cocinar y sin mascarilla, sin distancia social, vienes con tu pareja, qué sé yo, todo el mundo. Ya podemos estar 6, 8 personas en una casa. Eso es luz. Eso no lo podíamos hacer la semana pasada. No había todavía guías claras, pero esta vez ya podemos reunirnos 2, 3, 4, 6 parejas en una casa, todos vacunados, sin mascarillas y sin distancia social. A mí me parece maravilloso y empezó. Ahora, o si yo tengo nietos, si en la casa a la que voy, en la casa a la que estoy yendo, donde viven mis nietos con sus padres, allí no hay ninguna persona de riesgo para el contagio y que se complique,
pues yo voy y los visito, eso no lo podía hacer, y le puedo dar un beso a mis nietos, y puedo abrazar a mis hijos, porque ya estoy vacunado. Es decir, Claro, eso no lo teníamos, Guillermo, no lo teníamos, y ya lo claro. tenemos. Yo quiero jugar al bowling, pero no puedo. Exacto. Hay cosas que Ayer todavía quería no. ir y decía, si estuviera vacunado, por lo menos puedo ir a jugar al bowling, pero no puedo, no No, puedo. no, no se puede. Exacto. Hay cosas que se pueden y no. ¿Y por qué? Porque quizás esto brevemente, Guillermo, mira, estas guías que se han hecho de ya abrir un poco las compuertas para que las personas vacunadas puedan socializar, tienen dos grandes incertidumbres como su base. Y cuando tú tienes que un proyecto, una recomendación está basada en dos incertidumbres, tienes que ser muy cauto, ¿cierto? Sí. ¿Cuáles son esas dos incertidumbres? La primera, Guillermo, es que no sabemos cuánto tiempo nos va a proteger la vacuna. No sabemos. Y la segunda es que tampoco sabemos si la persona vacunada se puede infectar por una variante. De allí viene la recomendación que el vacunado no puede ir a una casa en la que hay gente de riesgo, porque de repente les llevas el virus y termina muriendo. Sí, estoy tomando notas porque es muy interesante, sobre todo para poder pasarlo en redes para la gente. Y tengo una pregunta final, doctor. El estado de vigilancia en Estados Unidos con respecto a, a los virus, ¿es adecuado o no? ¿Qué se ha aprendido a partir de esta pandemia tan pero tan fuerte con respecto a la vigilancia de las autoridades científicas de Estados Unidos con respecto a los virus? Buena pregunta, Guillermo. Ese es el concepto de la vigilancia genómica, en la cual no solamente hay que hacer hisopados en la gente para decirle que tiene el virus, sino que cada cierto número de hisopados se haga el secuenciamiento genético, el análisis genético del virus para saber contra quién estamos luchando, si está cambiando, está mutando, se está produciendo una nueva variante o no. Estados Unidos empezó esta pandemia en el puesto 61 del mundo en este tipo de vigilancia genómica. La última vez que miré estos datos, como un par de semanas atrás, ya estaba en el puesto 30. Ya debe haber mejorado, no tengo los datos más recientes, pero eso es fundamental, Guillermo, que un país como Estados Unidos, que tiene tantas universidades, tantos centros académicos, tantos lugares, no haga esto. ¿Y esto por qué ocurrió? Porque obviamente en la administración anterior nunca se dio importancia a esto, ni a la enfermedad, ni al virus, ni a nada. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿es tan importante eso? La respuesta es sí, es muy importante y todos los países en nuestra América Latina deberían hacer exactamente lo mismo. Es lo que sucedió con Brasil, que te conté al comienzo. El profesor este brasileño me decía, qué vergüenza. Nosotros estábamos llenos de la variante P1 y tuvo que ser Japón en su aeropuerto quien descubra que había una variante que había originado en nuestro país y nosotros ni sabíamos. ¿Por qué? Porque la vigilancia genómica no es fuerte en Brasil y están empezando a mejorar, a pesar que es la mejor de América del Sur. ¿Eh? Es decir, a partir de los PCRs o de los tests para ver si una persona está infectada o no, el segundo paso es el secuenciamiento, la secuenciación genética para ver las características del virus. Y ahí es donde Correcto, surgió esto. correcto, Excelente. correcto. El campeón Doctor, muchas mundial, gracias. sí, el campeón mundial en secuenciamiento genético es el Reino Unido. Claro. Excelente. Muchas gracias, doctor. Que tenga un buen día. Igual, Guillermo, hasta la próxima. Chao, gracias. Y a ustedes también, después de esta conversación con el doctor Elmer Huerta, que tengan un buen resto de semana. Soy Guillermo Arduino. Esto es Encuentro Digital CNN. Hasta la próxima.